Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos profundizando acerca de la necesidad que tenemos de ser conscientes de la eternidad, por un lado, y por el otro de entender que necesitamos buscar con intensidad primeramente el reino de Dios, la manifestación gloriosa de su presencia y su justicia, para que todas las demás cosas puedan ser añadidas. Cuando nosotros pensamos acerca del reino de Dios, de reinar, inmediatamente podemos estar concibiendo cosas que son rechazadas por nuestro corazón. Porque la imagen que tenemos de los reyes son imágenes completamente distorsionadas a lo que sería el pensamiento del Señor. Cuando pensamos en las definiciones que tenemos en este mundo de realeza, pensamos sencillamente en personas egocéntricas, egoístas, que todo tiene que ver con proteger sus propias vidas, sus propios intereses, su longevidad, que no les importaría en un momento poner en peligro la vida de otra persona al probar los alimentos, con tal que ellos sean librados de la muerte. Así que cuando nosotros pensamos en reinar, la imagen que tenemos es completamente distorsionada. Y como creyentes, nuestro corazón inmediatamente rechaza ese concepto. Porque la idea que tenemos de reinar, de un rey, es de un ser egocéntrico, autoritario, dominante, egoísta. Pero necesitamos comprender que cuando el Señor estaba reinando en Israel, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 8, ellos le pidieron a Samuel que estableciera un rey sobre ellos, que gobernara sobre ellos. Y a Samuel le pareció muy grave esa determinación que ellos habían tomado. Y el Señor le dijo a Samuel: oye, realmente no te están rechazando a ti, sino a mí. Y Dios estableció a Saúl en ese momento como el primer rey de Israel. Era lo mejor que Israel podía ofrecer. Era el mejor prototipo de rey, entre comillas, que podía ofrecer. Y el primer tiempo de Saúl fue un tiempo hermoso, mientras se mantuvo pegado al consejo de Dios, a la voluntad de Dios. Pero una vez Saúl empezó a mirarse a sí mismo, a mirar la capacidad que Dios le había dado, la gracia que Dios le había dado, entró en una total destrucción, aunque siguió reinando. Pero Dios decidió ungir otro rey, al rey David. Y el asunto es que Saúl, ustedes conocen lo que el Señor permitió, que mientras él iba buscando unas asnas que se habían perdido, el profeta Samuel le dijo: este es el rey que Dios ha escogido. Así que Saúl no tuvo tiempo para ser preparado, para llegar a ocupar ese lugar de reinar sobre una nación. Pero por el contrario, David tuvo 13 años más o menos de ser preparado, desde que fue ungido hasta llegar a sentarse en el trono de Israel.
13 años donde la preparación fue bastante interesante. Tenía a Saúl con ganas de matarlo todo el tiempo, ¿recuerdan? Y tuvo que huir, tuvo que ser perseguido. La gente que se le unió fueron los endeudados, afligidos y amargados de espíritu, un gran ejército. Y todo eso llevó a David a ser preparado por Dios para asumir el lugar de ser rey sobre Israel. Pero entonces, amados, nosotros solemos pensar que el deseo de Dios nunca fue establecer un rey, que el deseo de Dios nunca fue colocar un rey sobre ellos. Pero esa no es toda la verdad. Porque vamos al libro de Génesis en el capítulo 17. Génesis capítulo 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Recuerden que este momento es posterior al hecho de que Abraham había tomado a Agar y había nacido Ismael. 13 años de silencio respecto al trato de Dios con Abraham, hasta que el Señor vuelve a aparecerse y a decirle a él, yo soy el Shaddai, el Dios de los pechos maternos. Tú necesitas aprender a alimentarte de mí para que camines en perfección. A eso se refiere el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es la versión original, el Shaddai, el Dios de los pechos maternos. El Dios que suple para la necesidad de su pueblo. Lo que le está diciendo al Señor Abraham es, vuélvete un bebito, que al alimentarte de mí puedas caminar en una vida de integridad y de rectitud. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. El Señor se manifiesta a Abraham y empiezan a hablar. Porque ahí más adelante dice que en el verso 22, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Decir que esa conversación es una conversación donde el Señor se manifiesta a Abraham. Abraham en ese momento, Padre enaltecido, donde le va a cambiar su naturaleza. Pero es literal que el Señor está hablando con él. Porque dice que subió Dios de hablar, de estar con Abraham. Pero volvamos ahí al verso 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. ¿Y qué dice ahí? ¿Se dan cuenta? Y reyes saldrán de ti, reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pregunta, ¿está Dios enojado con Abraham en este momento? Le está manifestando todo su amor y toda su complacencia, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Y está diciéndole claramente, y te multiplicaré en gran manera,
y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Es decir, que antes que Israel se estableciera como nación, antes de que en realidad empezara la conformación de una nación, porque aquí ni siquiera Isaac había nacido, ya el Señor ha establecido que saldrían reyes de Abraham. Saldrían reyes. Bueno, en este caso ya no de Abraham, sino de Abraham. Porque ya el Señor le ha cambiado el nombre. Una nueva naturaleza ha venido sobre la vida de Abraham. Y está diciendo, reyes saldrán de ti y haré naciones de ti. Y esto lo confirma el Señor en otra declaración así de contundente a Jacob. Vamos a Génesis 35. Es el momento cuando el Señor le dice a Jacob que es necesario que suba a Betel. Dice ahí, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces él subió y se despojaron de todos los dioses ajenos, mudaron sus vestidos y estaban ahí delante de la presencia del Señor. Y note ahí el verso 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Significa Dios de Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y en el verso 10 le dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, príncipe de Dios, el que se une a Dios para vencer. Eso significa Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. ¿Y qué? Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. O sea que otra vez el Señor se le manifestó, en este caso a Jacob, para cambiar su nombre. Ya lo había hecho, pero aquí está afirmando esa obra poderosa en la vida de Jacob. Ya no Jacob, engañador, suplantador, sino Israel, el que se une a Dios para vencer, un príncipe de Dios. Así que, en este caso, el Señor ha declarado a Abraham cuando ni siquiera la nación había empezado a formarse, y aquí cuando son solamente los hijos de Jacob que están empezando a multiplicarse. Todavía no es una nación establecida. El Señor dice, reyes saldrán de tus lomos. Así que no podemos pensar que el Señor estaba ignorando el hecho de que ellos tendrían un rey. Al contrario, quien lo había determinado era Dios mismo, está claro. Era Dios el que había determinado que Israel tendría un rey. ¿Cuál fue el asunto en 1 Samuel capítulo 8 cuando ellos pidieron rey? Que lo hicieron ellos y que quisieron hacer las cosas a su modo, no al modo de Dios. De hecho, el Señor dio instrucciones posteriormente, 500 años después de este pasaje, a Moisés, referente a un rey. Veamos Deuteronomio 17. Y aquí el Señor estaba declarando el error que ellos iban a cometer. Deuteronomio 17. Verso 14.
cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y noten esto aquí, y digas, ¿quién iba a decir? El pueblo, Israel. Y digas, Deuteronomio 17, estoy leyendo verso 14. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Noten eso. El Señor Dios está declarando a Moisés que un día Israel llegaría a declarar: Señor, danos un rey y colócalo, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están a mis alrededores. Ese fue el problema. Concebir que el rey que Dios había declarado a través de Abraham, que había confirmado en Jacob, que él era un rey conforme las naciones de la tierra. Ese fue su problema. Ahí es donde está el asunto. Y fueron ellos los que en ese momento pidieron un rey. Y el Señor le dice a ellos como nación, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que el Señor está dando instrucciones acerca de cómo sería ese rey, de cómo viviría ese rey y qué sería lo que tendría que hacer todos los días de su vida. Estar buscando la palabra del Señor, estar haciendo la voluntad del Señor. No va a tener ambiciones necias, no va a estar codiciando las cosas de este mundo. Era la voluntad del Señor. Pero lamentablemente los reyes empezaron a pervertir este camino. Aunque hubo reyes del Señor, hombres temerosos como David, Ezequías fue un hombre que en esa primera parte de su vida caminó de una manera recta. Osías también fue otro rey que hizo cosas correctas. Pero ¿cuál era el asunto? Que ellos decían, danos un rey como el resto de las naciones de la tierra. Y ahí es donde está lo grave del asunto. Cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino. ¿Qué es el reino? El ámbito del dominio de un rey. Ese es el reino. El reino, en este caso de Dios, es la manifestación del dominio total de nuestro Dios. Ese es el reino. Él es el rey. Así que el asunto de pensar en un rey y de pensar en reinar es que el concepto que nos llega a nosotros inmediatamente es el concepto de un rey mundano, conforme todas las costumbres de la tierra. Como está escrito acá, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores.
que fue lo que literalmente sucedió ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Porque esos reyes de las naciones eran reyes ególatras, impíos, egoístas, que solo pensaban en su propio bienestar, que hacían que los súbditos giraran en torno a ellos. Pero es que el Señor, haciendo un pacto con Abraham, haciendo un pacto con Jacob, renovando ese pacto con Jacob, estableció que reyes saldrían de sus lomos. Entonces, Señor, ¿cómo es posible que si tú no estabas de acuerdo, tú mismo estableciste reyes? ¿Cómo es eso, Padre? ¿Cómo es que no estás de acuerdo y sin embargo a Abraham le estás diciendo eso y a Jacob le estás confirmando esto? Hay algo en ese concepto que tenemos de que no era la voluntad de Dios establecer reyes, que tenemos que tener claro. Por supuesto, Dios no quiere reyes al estilo de las naciones de la tierra. Dios no quiere reyes conforme al pensamiento de este mundo, como está escrito ahí. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ahí es donde está el problema. Que el concepto que tenemos de un rey es un concepto totalmente equivocado. De seres petulantes, orgullosos, soberbios, altivos, centrados en ellos mismos. Y ahí es donde está el problema. A lo que el Señor se refiere como reyes no tiene nada que ver con ese concepto del mundo. Así que hoy necesitamos pensar un poco más allá en medio de todo esto. Porque Jesús vino a traer una visión clara de cómo se ve la realeza, de cómo se comporta un rey a los ojos de Dios. Porque Jesús es el rey del universo. Y Él vino a establecer la manera correcta, la manera adecuada de cómo vive un rey. Porque la intención para cada creyente, el deseo que Dios tiene para cada creyente, para cada miembro de su pueblo, es que sea parte de la realeza divina. Ese es el deseo de Dios. Miren en Éxodo capítulo 19. Jesús vino a traer el modelo. Y Él quiere que tú y yo seamos parte de la realeza divina. Y eso no es tan sencillo entenderlo, porque todos rechazamos ese concepto ególatra, soberbio, altivo de los reyes de esta tierra. Y está bien, hay que hacerlo. Pero el hecho de que rechacemos ese concepto perverso no significa que la verdad y el propósito de Dios no deba cumplirse. Éxodo 19. Es cuando el pueblo de Israel lleva 3 meses de la salida de Egipto y el Señor se aparece ahí sobre el monte Sinaí. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. No en Egipto, que a nosotros nos han hecho creer hasta los guías turísticos que el Sinaí es ahí mismo en Egipto. No, ellos cruzaron. Y este monte es en Arabia. No es en Egipto. Así que cuando usted vaya a hacer el tour, no se crea esa mentira. Hay que ir hasta Arabia para poder ver el monte verdadero Sinaí. Lo que dice Pablo en Gálatas. Dice que ese monte queda en Arabia Saudita. Verso 3. Bueno, el 2 dice: y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Escuchen esto. Ahora pues, verso 5. Si diereis oído a mi voz. Recuerden lo que hemos hablado de la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 15:3:
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra del Señor la que nos limpia, es la palabra del Señor la que nos poda para que podamos llevar fruto. Es por la palabra del Señor que tu corazón es limpio, que tu corazón es purificado. Es por su palabra y únicamente por su palabra. Y por eso es que a veces el Señor tiene que permitir el vientre de un pez para que nosotros volvamos a ponernos en sintonía con su voz. ¿Está claro? Por eso es que Él permite aflicciones y momentos difíciles, porque quizás no estabas escuchando la voz de Dios, la estabas ignorando, y el Señor entonces tiene maneras de ponerte a oírlo con toda claridad. Estudiamos el miércoles en el caso de Jonás. Cierro el paréntesis. Si ahora pues, si diereis oído a mi voz, a su palabra, tú no puedes ser, como dice Santiago, un oidor olvidadizo de la palabra. Tú debes oír y poner por obra la palabra del Señor. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un, ¿qué dice ahí? Un reino, un reino. ¿Qué tiene un reino? ¿Reyes o no? Un reino tiene un rey. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dos cosas: me seréis un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Y uno dice, bueno, pero ese fue el ofrecimiento que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Nosotros no somos parte de ese pueblo, pero somos parte del pueblo de Dios por la sangre del Cordero. En Efesios capítulo 2, verso 14 dice que el Señor de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Las promesas que Dios hizo a ese pueblo, como a esa nación como pueblo de Dios, son las promesas que heredamos nosotros en el Mesías. Pero bueno, si no quedas como tan satisfecho, mira Primera de Pedro. Capítulo 2. Por la obra de Jesucristo, mira lo que el Señor hace. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio real, un sacerdocio de la realeza. ¿O no? Un sacerdocio con realeza. Y si hay realeza es porque somos ¿qué? Reyes, reyes. Yo sé que es duro pensar de esa manera por el concepto que tenemos, pero hoy vamos a entender qué es lo que esto significa. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que se enriquezcan, sean muy ricos, multimillonarios, el mundo los admire, el mundo los quiera. ¿Dice eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Real sacerdocio. Pero bueno, dice sacerdocio real, un reino de sacerdotes. ¿Cómo entramos en la realeza ahí? Vamos a Apocalipsis. Está profetizado en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y ahora vamos a ver que esa profecía se cumple en Jesucristo, en el último libro de la Biblia, por medio de la obra gloriosa que Él hizo en favor de nosotros. Juan capítulo 1. Perdón, Apocalipsis. Estoy leyendo aquí Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis capítulo 1, perdón.
Es que en el verso 4 dice Juan a las 7 iglesias. Estaba leyendo ahí, por eso dije Juan. Perdóneme la vida. Apocalipsis 1, verso 6. Y nos hizo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Veamos allá adelantico en Apocalipsis 5. Ya es la obra del Cordero. Cuando Juan ve en el trono que no hay quien pueda ofrecer redención para la humanidad. Y entonces cuando ve el Cordero inmolado allí, toda la adoración se levanta de una manera extraordinaria, porque es la obra de la redención. Fue el que él se acercó al que está sentado en el trono, tomó el libro de su mano derecha y pudo desatar sus sellos. Y dice, y cuando, verso 8, Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, Jesús Santísimo, el bendito Cordero de Dios, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Miren, amados, todos los que creemos y que tenemos fe en Jesucristo, vivimos en el reino de Dios, en la esfera del dominio de Dios, de la manifestación del glorioso poder de Dios en esta tierra. Es un reino al cual tenemos acceso por la fe en Jesucristo. Así que pertenecemos a un reino. Y al pertenecer a un reino somos ¿qué? Según ese texto, somos reyes y también sacerdotes. Como reyes tenemos acceso al dominio del rey. Él es rey ¿de qué? De reyes y señor de señores. Rey de reyes. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Quiénes? Es tímido, ¿verdad? Nos da susto pensar de esa manera. Pero Él es rey de reyes, señor de señores. Como reyes tenemos acceso al dominio del rey, al ámbito del dominio total del rey en el universo. Pero como sacerdotes por Jesucristo podemos estar en la presencia de Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que hoy tenemos temor de pensar como creyentes que somos reyes. Tenemos miedo por eso. Porque pensamos que esto es ser seres egoístas, autopromovidos, ególatras. Porque la única imagen que tenemos de rey, claramente, es la de los reyes de las naciones de la tierra. ¿Sí o no? Pero amados, Jesús glorioso, Jesús santísimo, Jesús sublime, es el modelo del perfecto rey desde la perspectiva del corazón de Dios. Jesús es el modelo de un rey. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién reina? El rey. ¿Por qué podemos reinar? Porque el rey reina. Solo que a nosotros nos da miedo pensar así, porque la imagen de los reyes han sido tan terribles. Tapetes rojos, séquitos de gente
uniformada ahí que no puede casi ni respirar para que el rey pase. Esa es la imagen que tenemos de un rey. Pero es que Jesús es el rey que reina en el universo por siempre y para siempre. La imagen que tenemos que tener de un rey no es la imagen de las naciones perversas de la tierra. La imagen que tenemos que tener de un rey es de un ser como Jesús. Porque Él es el rey. Él es la verdadera imagen de un rey desde el corazón de Dios. Miren Zacarías capítulo 9. Un pasaje hermoso que estudiamos, que el Señor nos dio este año, maravilloso. Zacarías capítulo 9, vamos a leer desde el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Alégrate, ¿cuánto? Mucho, mucho. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que, amados, Jesús es el ejemplo perfecto del verdadero rey a los ojos de Dios, desde el corazón de Dios. Zacarías 9 es una profecía de cómo un pueblo puede, recuerden, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Recuerdan esa palabra? Nuestra esperanza es que el rey reina, nuestro rey gobierna, justo, humilde, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que nuestro rey, Jesucristo el Señor, ¿reina o no reina? ¿Él va a reinar? No, reina. Ha reinado desde siempre, por siempre y para siempre. Su reino no tendrá fin, en lo que establece la Escritura. Pero miren cómo se cumple esta palabra en Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, verso 1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces, amados, este es el rey a los ojos de Dios. Cuando el Señor le profetizó a Abraham que reyes procederían de ti, y a Jacob: reyes saldrán de ti, saldrán de tus lomos, naciones procederán de ti. Este es el tipo del rey en el que Dios estaba pensando.
No estaba pensando en un rey al estilo Saúl. No estaba pensando en los reyes al estilo Salomón. El Señor estaba pensando en un rey conforme a su corazón. Por eso dice que hallé a David mi siervo, un hombre conforme a mi corazón. Si el Señor ha dicho que nosotros hemos sido llamados a ser parte de su reino, que nos ha hecho para Dios el Padre reyes y sacerdotes, que reinaremos sobre la tierra, no podemos estar pensando en reinar como el príncipe Felipe de España, como el rey Juan Carlos de allá. No podemos pensar en un reino como el príncipe Carlos y esta gente, como esas monarquías, como el rey Arturo y todas esas personas de la antigüedad. Necesitamos concebir la idea de un rey, pero como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús la última noche con sus discípulos se ciñó una toalla, echó agua en un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos, era un acto de un siervo, de un verdadero siervo. Y está demostrando de una manera real y categórica cómo vive un rey desde la perspectiva de Dios. Cómo se comporta un rey desde el corazón de Dios. ¿Estamos claros en eso? Por eso, amados, alguien decía que nosotros debemos reinar con el corazón de un siervo y servir con el corazón de un rey. Otra vez, aprender a reinar con el corazón de un siervo y servir con el corazón de un rey. Es lo que necesitamos aprender a vivir. Porque Dios ha redefinido el concepto de un rey. El concepto de reinar. Para que tomemos ese lugar como su realeza, como parte de su reino. Y tomar los recursos ilimitados del reino de Dios. Tomar los recursos ilimitados que hay en el reino de Dios, en el reino celestial, para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Eso fue lo que Jesús hizo mientras caminó en esta tierra. No hago nada por sí mismo. Según lo que debo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Yo no hablo nada por mí mismo. Lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo. ¿Qué hizo Jesús como rey? Tomó todo lo que el corazón de Dios tenía y como es en el cielo, lo hizo evidente. ¿Dónde? En la tierra. Esto es lo que necesitamos aprender, amados. Que reinar no se trata de tipos arrogantes y soberbios, vestidos lujosamente, sentados en tronos y en palacios donde muy poca gente tiene acceso. El concepto de reinar es desde el corazón de Dios, la vida que Jesús manifestó en esta tierra. Jesús no estuvo en un palacio, ni estuvo sentado en un trono. Jesús estuvo en medio de las personas, tomando los recursos ilimitados del Padre, los recursos ilimitados del cielo y manifestándolos en la tierra. Cuando la Escritura declara, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que el Señor nos está diciendo es, tú necesitas aprender a reinar como Jesucristo reinó en esta tierra. Tenía tal intimidad, tal comunión con el Padre, que todos los recursos ilimitados del cielo fueron manifestados con poder en la tierra. Y eso es lo que ahora se necesita. Cuando Jesús declaró arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que estaba diciendo es, he aquí un rey que ha venido.
a establecer el reino, el gobierno de Dios sobre la tierra, el gobierno del Padre manifestado en amor a las personas. Así que esos reyes que profetizó el Señor y declaró una palabra profética a Abraham y la confirmó en Jacob, él mismo haciéndose presente en esta tierra, porque en las dos ocasiones el Señor estaba delante de Abraham y estaba delante de Jacob. Cuando el Señor está hablando esa palabra, está hablando de que el Señor levantaría reyes que manifestarían su gloria, pero no al modelo de este mundo, no conforme las prácticas perversas de este mundo, sino que vendría un reino de reyes a la imagen de Jesucristo, manifestando su reino, su gobierno, su poder, su dominio, su autoridad en esta tierra, para que así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. Y ahí es donde tú necesitas entender que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es necesario que lo comprendas. Es necesario que esta palabra deje de ser un versículo que repitas como un lorito y aprendas a vivirlo en la realidad y en el poder de su contenido. Jesús es el absoluto modelo del rey desde la perspectiva del corazón de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tomó los recursos del cielo, donde está Él sentado. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Juan 3:13. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Desde la perspectiva espiritual donde Jesús vivía, sentado en lugares celestiales, que así lo hizo con nosotros, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tú estás aquí en la tierra, sí, pero posicional y espiritualmente estás sentado con Él en lugares celestiales. ¿Estamos claros en eso? Así que tú necesitas entender que lo que debe rodear tu vida no es la atmósfera de esta tierra, no es la atmósfera del pecado, de la maldad. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Así que nosotros debemos aprender a vivir desde el cielo para la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Del cielo a la tierra, así es como hay que vivir. Y por eso nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos con Él. El reinado total se manifestará, por supuesto, en el milenio. Pero Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, declaró, después de haber resucitado: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Lo dijo o no lo dijo en Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Basado en la autoridad que tiene el rey, Él nos hizo para Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Una esfera de dominio y de autoridad. Él tiene, por supuesto, la autoridad y nunca la ha delegado. Lo que tú haces sencillamente es unirte a Él, al sentir de su corazón, para que esa autoridad de Él sea manifestada en la tierra. Para que esa autoridad, ese poder, esa gracia de Él sea manifestada en la tierra. Por eso Dios nos está invitando a todos a ser hombres y mujeres de su presencia, reyes por un lado y sacerdotes por el otro, porque un sacerdote es el que tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué necesita allí? Ser lleno de Él, ser lleno de su luz, de su vida, de su poder, de su unción, de su autoridad, para manifestar su reino en esa tierra. Vamos a su presencia, a ser llenos de Él, para que en medio de las circunstancias podamos ver su reino establecido, su reino de gloria, su reino de poder en medio de cada uno de nosotros, como reyes y sacerdotes. Yo sé que no es fácil de entender, porque tú tienes la idea de un rey en una perspectiva satánica, infernal y diabólica.
Pero no estamos hablando de un rey desde el infierno. Estamos hablando del Rey de Gloria. Jesucristo, el Rey de Gloria. Quien reina, quien manifiesta su poder. Un rey justo y salvador. Humilde y sentado en un pollino de asna. En ese rey es el que tú tienes que estar pensando. No vas a pensar en el rey Felipe de Borbón. No vas a estar pensando en el rey Juan Carlos. No vas a estar pensando en ninguno de los reyes de la tierra. No tiene nada que ver con eso. Cuando piensas en un rey y en que Dios te hizo por la sangre del Cordero, Apocalipsis 5, por la sangre del Cordero, rey y sacerdote, no vas a pensar en un rey con vestiduras y con un trono y que todo el mundo te palmee el hombro. No estás pensando en eso. Vas a pensar en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, manifestando su gloria, su poder, su autoridad, para que así como es Él en este mundo, seamos nosotros. ¿Estamos claros? No está tan claro, ¿verdad? Es difícil de entender esto. Siento la resistencia al predicar esta palabra. Siento que rebota. Porque el único concepto que tú tienes es de un rey desde el infierno. No. Borra eso. Clama la sangre del Cordero sobre tu mente y tu corazón. Y piensa en un rey como Jesucristo. Él es rey y para eso vino. En la conversación que tuvo con Pilato le dijo, luego tú eres rey. Le dijo, para eso he nacido. Por supuesto que sí, lo soy. Luego tú eres rey, lo soy. Oye, pero no tienes ejércitos. Es que mi reino no es de este mundo. ¿Entiendes eso? No te dé miedo pensar en que tienes realeza, en que eres un rey. En el Señor, no te dé miedo pensar en eso. Lo eres. Pero no como el infierno ha planteado los reyes, sino reflejando la gloriosa imagen del Rey de Gloria en esta tierra. Conforme al Rey de Gloria es que tienes que concebir tu vida. ¿Qué es lo que hace un rey entonces? El rey no oye un problema en su reino y se pregunta, bueno, ¿y quién lo va a resolver? El rey se enfrenta al problema, sabiendo que tiene la autoridad y los recursos para resolver cualquier situación que se presente. ¿Te imaginas un rey que diga, ¿y entonces quién va a solucionar esto? Pues señor rey, pues usted. Dije, no, yo no, búsquense a alguien. ¿Alguien estaría contento con eso? ¿Por qué tenía que enfrentar los reyes? Por ejemplo, en el caso de Goliat. ¿Por qué era Saúl el que, si nadie se encontraba ahí para hacerle frente a Goliat, por qué tenía que ser el rey? Porque para eso estaba ahí. Eres tú quien tienes que resolver los problemas. Y Saúl estaba atemorizado diciendo, ¿y qué hago? ¿A quién ponemos? Todos tenemos miedo. ¿Sí te das cuenta? La respuesta, amados, la tiene es el rey. El rey. Si alguien viene con una necesidad, tú no la puedes pasar a otra persona. Tú tienes respuesta de parte de Dios en esta tierra. Tú necesitas decir, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos, Padre? Miren, cuando la viuda endeudada va donde Eliseo y le dice, mira, mi esposo era un hombre temeroso de Dios, era un siervo y ahora ha perecido. Pero tenemos deudas y ahora van a tener que vender, voy a tener que vender a mis hijos para que se pague la deuda. Y Eliseo dijo, ay, ¿cómo así? Qué pesar, pues ojalá les vaya bien. Esa fue la respuesta de Eliseo. Acá hay 2 sillas si alguien se quiere sentar. ¿No? ¿Qué dijo Eliseo? Declárame qué tienes en casa. No, yo lo único que tengo es un poquito de aceite.
Dijo, bueno, pues ve y toma para ti vasijas vacías, prestadas, no pocas. ¿Por qué? Porque los reyes tienen solución de parte de Dios a las necesidades de las personas. Estaban cortando leña en un lugar, con Eliseo también. Ah, Señor mío, se me cayó el hacha. Y el problema, Señor mío, es que era prestada, ¿recuerdan? Él no tenía, pero dijo, hay que trabajar y lo vamos a hacer. No es como, como yo no tengo, pues que otros trabajen. No, en el reino de Dios eso no funciona. Las personas del reino no son vagos, que se levantan a sobarse el estómago cada mañana. No, si tú no trabajas, arrepiéntete. Arrepiéntete de verdad. No, que yo no hago nada, que todo el día palomeo, que voy, que vengo, pero finalmente nada productivo. Arrepiéntete. Si eres un vago, una vaga, arrepiéntete. ¿Estamos claros? De hecho, la escritura a través de Pablo es fuerte al decir que el que no trabaje, que tampoco coma. Si tú eres un vago y perezoso, mientras que tu esposa es la que trabaja, la que hace las cosas, la que se esfuerza, es la que ella se levanta temprano, la que tiene que proveer, arrepiéntete, estás en gran maldad, vago. No puede ser así. Eliseo dice, ay, ¿cómo así? No, se le cayó el hacha, hay que besar. No, dijo, muéstrame el lugar. Y como un rey que se ha conectado al Rey de Gloria, trajo respuesta. Colocó un madero e hizo flotar el hacha. Imagínate el poder de Dios, que tiene poder en contra de las leyes que él mismo ha establecido, por ejemplo, de la gravedad. Hizo flotar el hacha. Eso no hace. Lo que flota es algo muy liviano. El hacha se había ido a lo profundo y él la hizo flotar. ¿Por qué, amado? Porque ese es el carácter de un rey. Jesús ilustró cómo se veía ser un rey, enfrentando los problemas que se presentaban. Venían las personas a él. Jesús, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Había respuesta en Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritó el ciego Bartimeo. Se detuvo Jesús, tráiganlo. Lo sanó completamente. ¿Entiendes eso? El reino, amados, es la manifestación del amor de Dios en favor de las personas. Jesús lo que hizo fue tomar los recursos infinitos, ilimitados del reino del Padre y los manifestó en la tierra. Y eso es lo que debe hacer un rey. ¿Tú eres rey o no? ¿Tienes miedo todavía? Él lo hizo por la obra en la cruz. Nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es un reino de sacerdotes. Me gusta esa declaración allá en Éxodo 19. Reino de sacerdotes. Es decir, es un pueblo que va a acceder por la presencia de Dios al ser un sacerdote a los recursos ilimitados de Dios para manifestarlos en esta tierra. Un sacerdote que se acerca a Dios para respuestas de Dios en esta tierra. Un rey nunca busca respuestas fuera de él, en ese sentido. Ay, mira lo que pasó. Ay, ¿cómo así? No, pues yo no sé. Mira a Jesús, la multiplicación de los panes. Señor, despide a la gente, ya es tarde. Señor,
¿con qué la vamos a alimentar? Dadles vosotros de comer, Señor, por favor. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a esta gente. Se acerca Andrés y dijo, Señor, aquí tenemos estos 5 panes y 2 peces. Es el almuercito de un niño, pero ¿qué es para todo el mundo? Tráemelos. ¿Te das cuenta? Es lo que hace un rey. Tener respuesta para las necesidades de las personas. Como sacerdote, tenía acceso a la presencia misma de Dios. Y como rey manifiesta lo que ha recibido en la presencia de Dios en favor de la gente. ¿Está claro eso? Y esa es la imagen que tú tienes que tener de alguien que debe reinar en esta tierra. Ahora, entiende esto. Identidad, propósito y destino deben ser los fundamentos que tú permanentemente hables sobre tus hijos. Identidad, propósito, destino. Pero hay algo más ahí. Y tú debes entrenar tu casa, no solo en identidad, propósito y destino, sino también en recursos ilimitados del cielo. Tu casa debe entender que por la sangre del Cordero tenemos acceso a su misma presencia. Y acceder a su misma presencia implica que tenemos acceso a los recursos ilimitados del cielo. Asegúrate como padre que estás entrenando a tus hijos en identidad, propósito, destino y recursos ilimitados del cielo. Mi amor, vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle a Dios. Yo les conté en estos días pasados, hace julio 17 exactamente, julio 14 exactamente. Estoy yo en un lugar y me dan por comprar una tontería, un jueguito allí para mis sobrinos. Simplemente sentí en mi corazón eso. Estaba ahí en una caja pagando una cosa de ferretería que tenía que comprar y sentí eso y dije, voy a comprar esto para ellos. Punto. No le presté más atención a eso. Sentí en mi corazón hacerlo. Como nos reuníamos porque era el día del cumpleaños de una sobrina, entonces estábamos ahí. Le dije, ay, mira, nene, lo que te traje. Ay, cuando él mire, Josué, mira eso. Dice, Señor, gracias, gracias. Porque esto fue lo que yo le había pedido al Señor en oración. Y estaba tan conmocionado. Lo primero que él hizo fue levantar sus manos y agradecerle a Dios. Y la mamá se quebrantó en ese momento porque le dijo, bueno, si tú quieres eso, pídeselo al Señor, Él va a traer respuesta. Tú necesitas entrenar, y era una cosa mínima. Pero él vio cómo el Señor es fiel a las oraciones sinceras de su corazón. Yo no sabía, no tenía ni idea, ni idea. De hecho, yo creo que yo había visto eso un par de veces. Y solo lo sentí ahí, compra eso para tus sobrinos. Y obedecí. Y por la obediencia a la voz del Señor, hubo respuesta a la petición de un niño. Tú necesitas entrenar a tus hijos en identidad, propósito, destino y recursos ilimitados. Mi amor, tú sabes dónde hay que ir. Pídeselo a Papito Dios. Y Él va a mover su mano en favor tuyo, en favor de lo que tú estás deseando. Y tú vas a entrenar a tus hijos que se piden cosas conforme a su voluntad. No cosas para el orgullo, para la soberbia, para la altivez. Pedimos cosas es conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros entrenamos esta generación con esa conciencia de identidad, propósito, destino, recursos ilimitados del cielo. Porque imagínate, Dios es infinito, tiene respuestas. Mire que todos los que vinieron a Él, el que vino a mí, yo no le echo fuera.
Sí, sí está claro. El que se acerca al Señor tiene respuesta de parte de Él. Que cuando se acerca a Él, para que el Señor le permita acercarse es porque esa persona no está llena de soberbia, ni de orgullo, ni de altivez. Entonces, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuando nos acercamos a Él, venimos en la condición que Él espera de cada una de nuestras vidas. Rendidos de respeto, de reverencia, para que Él pueda traer respuestas a las peticiones de nuestro corazón. Nosotros, amados, mientras servimos a Cristo, tenemos acceso a los recursos ilimitados del cielo para traer respuesta a las necesidades de las personas. Por eso necesitamos, como les he enfatizado en este tiempo, tener respuestas redentivas para las personas. Una persona se acerca a ti con una situación y tú no puedes trasladar la pelota a otro, porque el Señor sabe por qué te puso ahí. Así que tú vas a buscar de Dios una respuesta redentiva. Vas a buscar en Dios una respuesta del reino celestial para esa vida, para esa persona. Yo no sé, no puedo hacer nada, pero yo sí conozco a uno que puede hacerlo todo. Yo no puedo hacer nada por ti, pero sí conozco a uno que tiene poder ilimitado, infinito para traer respuesta. Ay, qué pesar, no, el Señor lo ayude. No puedes hacer eso nunca más en tu vida. Eres un rey que necesitas venir al Rey de Gloria y decir: Señor, mira esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí? Dime qué esperas que yo haga en esta situación. Pero tú no puedes trasladar el problema. Es como si nos acercáramos al presidente de esta nación y le dijéramos: mira, señor presidente, tenemos este problema. Y él dice: no, pues le voy a consultar a nuestro vecino. Déjame, yo le pregunto a él y te traigo una respuesta. ¿Cómo tú te sentirías? Decepcionado, ¿verdad? Tú esperas del rey una respuesta. ¿Y quién la tiene? El Rey de Gloria. El Rey de Gloria tiene las respuestas para cada necesidad en esta tierra. Nada le ha quedado grande al Rey de la Gloria. Nada. Tú viste que cada persona que se acercó con sinceridad a Jesús fue bendecida. No hubo ni una sola. Cuando viene Jairo, él le dice: Señor, mi hija está gravemente enferma, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella sanará. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Y cuando van en camino viene la famosa mujer con el flujo de sangre. ¿Usted te imagina la angustia de Jairo ahí? Vámonos, mi hija está enferma, vámonos. Mujer, ¿cómo se te ocurrió venir acá hasta ahora a interrumpir todo? Y fuera de eso viene alguien de la casa y le dice: oye, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Eso fue lo que le dijo. No temas. Señor, pero es que estaba enferma. Ahora la cosa se puso peor, se murió. Dijo: no es problema, cree solamente. ¿Te das cuenta de eso? ¿No te parece hermoso un rey así? ¿No te parece digno de ser adorado por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, por la eternidad, por siempre y para siempre? No es un rey que dice: no, pues yo iba a orar por ella, pero si se murió ya no. Para Jesús no es problema lo uno o lo otro. ¿Entiendes eso? Yo iré y le sanaré. Y luego lo ves caído en el piso y dice: no temas, cree solamente y vivirá. ¿Entiendes eso? ¿De qué se trata vivir en el reino de Dios? ¿De qué se trata que nos haya hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? ¿De qué se trata?
¿De qué se trata buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿De qué se trata? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. ¿De qué se trata, amado? De estar en profunda comunión con el Señor y de permitir que su vida empiece a impactar, empiece a invadir todas las áreas de nuestra vida, empiece a impactar cada lugar donde nosotros estamos. Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación ha venido a esta casa, porque este es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tiene todas las respuestas de las necesidades humanas, porque Él es el Rey de gloria. Lo dice el Salmo: alzaos puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Rey de gloria. Él tiene todas las respuestas. Tu esposo está muy neciecito, busca al Rey y manifiesta el dominio del Rey en tu casa. Tus hijos están muy rebeldes, muy necios, busca al Rey. Recuérdate, no puedes perder de vista nunca en tu corazón Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Y qué dice ahí debajo? Honra del Rey, del Rey, es escudriñarlo. ¿Honra de quién? Ay, pero no es que yo soy de apellido, bueno, no voy a herir susceptibilidades, Pino. Yo soy de apellido Pino. ¿Qué soy yo? Nada, que Pino, imagínate que Pino. No soy nada, yo no soy Borbón, yo no soy de todos esos apellidos de abolengo. No importa. No se trata de ti, se trata de Él. Y Él, por la fe en Jesucristo, te ha hecho un rey y un sacerdote, y reinaremos sobre esta tierra. Pero cuando pienses en reinar, no pienses en trono, no pienses en carros lujosos, no pienses en tapetes rojos, porque eso es del infierno, eso es del averno. Cuando pienses en reinar, piensa en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, manifestando el amor del Padre en esta generación. De esa manera es que tienes que pensar en reinar. ¿Está claro? Así que cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos el reino, es para reinar. Para reinar, para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Si dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros debemos ajustar nuestro sistema de valores a esa verdad profunda, porque cuando su presencia, amados, es la base de nuestra vida, es lo más importante de nosotros, entonces todo lo demás funciona adecuadamente. Una persona que tiene como lo más primordial de su vida la presencia de Dios, por mal que le va bien. Porque de eso se trata Mateo 6:33. Buscad primeramente, esencialmente, vitalmente, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadida. O sea, es la añadidura, es la ñapa, la encima. Pero si te dedicas a buscar esa añadidura, no tienes ni lo uno ni lo otro. Ni tienes el rey, ni la añadidura, ni la presencia de Dios. Entre más se vea la justicia de Dios, una vida de integridad, de rectitud, una vida alineada al Señor y a su palabra, más vamos a poder reinar en la vida. Entre más se manifieste la justicia de Dios,
la vida de integridad en nosotros. Entre más se manifieste esto, más reinaremos nosotros en vida. Por eso, amados, el Señor nos da de su sabiduría para que nosotros podamos aprender a reinar en vida. El razonamiento divino habilita a las personas para reinar en la vida. Todo el consejo de Dios te capacita para que puedas reinar en la vida. Pero cuando tú pienses en reinar, te repito otra vez, no es lujo, no es ostentación, no es soberbia, no es acumular plata para ti mismo, ni muchos caballos, ni mucho poder. Lo leímos allá en Deuteronomio 17. Reinar en vida es manifestar el carácter de Jesucristo en esta tierra. Eso es reinar en vida. Reinar en vida es manifestar la presencia gloriosa de Dios en esta tierra. Reinar en vida no es gobernar a las personas, ni gobernar sobre ellas. Eso no es reinar en vida. Escriban esta definición. Reinar en vida es ser habilitado y capacitado por la presencia de Dios. Habilitado y capacitado por la presencia de Dios para empoderar y servir adecuadamente a las personas. Reinar en vida es ser habilitado y capacitado por la presencia de Dios para empoderar, es decir, para bendecir, para servir a las personas, para servirlas adecuadamente. Eso es reinar en vida. Reinar en vida es que el poder de Dios repose sobre ti para que puedas servir adecuadamente a las personas que te rodean. Reinar en vida, manifestar el reino de Dios, es que recibes unción de Dios, vida de Dios, carácter del Señor para servir a quien te rodea, no para ser servido. El rey vino a servir, no a ser servido. ¿Te das cuenta? Que no tiene nada que ver con el reino de este mundo. Los reyes de este mundo buscan ser servidos, ¿sí o no? Y les gusta. Le fascinan y hasta lo exigen. ¿No has visto un personaje que hasta le gusta que le besen el anillo? Y que la gente se incline ante el anillo. ¿Le gusta o no le gusta? Al único que nos inclinamos es al Rey de la Gloria. Al único que celebramos es al Rey de vida, al Rey de poder, al Rey de autoridad. Los reyes de este mundo buscan venias. Los reyes de este mundo buscan reverencia, buscan veneración. Al único que veneramos, adoramos por los siglos de los siglos es al Rey de la Gloria. Así que tú no vas a pensar en el reinado a la manera de este mundo. Reinar en vida es una gracia que nos capacita para satisfacer las necesidades de las personas adecuadamente. Eso es reinar en vida. Es una gracia de Dios, es el favor de Dios sobre tu vida. Cuando tú oras por una persona y el poder de Dios la sana, tú estás reinando en vida. Cuando tú oyes una palabra de sabiduría de Dios y traes un consejo a una persona que está en problemas, en dificultades, y esa palabra trae luz a esa vida, eso es reinar en vida. Cuando tú tienes las finanzas para apoyar un proyecto de Dios y bendecir ese proyecto de Dios y apoyarlo y sacarlo adelante, eso se llama reinar en vida. Reinar en vida es estar delante del Señor en su presencia para tener respuestas de Dios a las necesidades humanas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que, amados, hemos sido llamados para ser un reino de sacerdotes y de gente santa, y reinaremos sobre la tierra, porque hemos sido hechos para Dios el Padre
y nos hizo para el Padre reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que toda esa gente que busca veneración, que busca respeto, oye, respétame, es que yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el jefe, yo soy el dueño de esta empresa, yo soy la más linda de todas. Admírame, ríndete, humíllate delante de mí. Eso es reinar desde el infierno. Oye, ¿quieres que te firme un autógrafo? Si quieres te lo firmo, ven, traen. Eso es reinar desde el infierno. ¿Está claro? Este reinar no es conforme a este mundo. Mi reino no es de este mundo. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y sentado en un pollino de asna. Aquí entre nosotros nos amamos, nos respetamos. Y al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Está bien. Pero el único exaltado en medio de nosotros se llama el que está sentado en el trono y el Cordero. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Solo a Él y únicamente a Él. Es que yo soy tu esposa. ¿Cómo así? Me tienes que servir. Soy tu esposa. Siempre que tú busques ser servido, estás en los estándares del infierno. Cada vez que tú exijas servicio a tu propia vida, es que yo soy tu papá y me tienes. Cada vez que tú hagas eso, estás en los estándares del infierno. Mi amor, ayúdame con esto. Mi amor, ¿podrías hacerme este favor? Mi amor, tal cosa, tal otro. Es que yo soy el papá, el que trae la plata. Esos tenis te los compré yo. Es del infierno. ¿Estamos claros? Obvio que hay que honrar al padre, a la madre, bendecirlo, respetarlo. Por supuesto. Eso no tiene discusión. Pero cuando tú exiges ese tipo de honra, estás en los estándares del infierno. ¿Estamos claros? ¿Claros o no? Es que yo soy el jefe. ¿Usted no sabe quién soy yo? Es el infierno. Es el infierno hablando. Son las voces del infierno. Es que yo soy el líder. ¿Cómo así? Tú tienes que hacer lo que el Señor me ha dicho. Cada vez que estás en esa actitud, eres un embajador del infierno. Porque reinar es dejarse llenar de la bendita y gloriosa presencia de Dios para traer respuestas a las necesidades de las personas. Eso es reinar. Vaya a Romanos capítulo 5. Vamos a leer versos 17 y 18. Romanos 5, 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión fue de Adán en el jardín del Edén. Si por la transgresión de él, transgredir es violar una norma establecida. Escuchen esto. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, escuchen esa expresión, mucho más que reinarán en vida, reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben, es un regalo de Dios, la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia que te habilita, que te capacita para traer respuestas a las necesidades donde quiera que tú estás. La gracia, la abundante gracia que te capacita para traer un consejo al corazón de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus jefes, de tus empleados. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Un regalo de Dios de que puedas vivir en integridad, en santidad, en pureza. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno solo vino la muerte. Por un hombre, un ser humano creado, vino la muerte. Ahora, Jesús no es como Adán, porque Jesús es Dios hecho hombre. Por eso dice, mucho más abundarán en vida, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, reinarán en vida. ¿Y quién reina? ¿Quién reina en lo natural en el tema? Los reyes, nosotros. Reinarán en vida. ¿Sí o no? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinar en vida, amado. Es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Jesús vino a esta tierra a expiar toda la maldad humana. Todo pecado fue expiado en la cruz del Calvario. Por eso quien se acerca al Padre por Jesucristo puede recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia que lo habilita para poder reinar en vida. Reinar en vida no es ser un vago. Cuando los reyes se ponen vagos como David, que se levantó a mediodía, después de mediodía, fue que pecó con Betsabé en el tiempo que tenían que ir a la guerra. Un vago no puede reinar en vida. Amados, por la obra de Jesucristo, la vida, la bendición, el reinar fue desatada para todos aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fue desatado sobre nosotros. Dios desde el principio, amados, ha deseado que el ser humano reine en vida. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces, en las aves, en todos los animales. Ten dominio sobre eso. Cuando dice y señoread sobre todas las bestias, ¿tenía dominio el hombre en ese momento sobre la serpiente? ¿Qué dicen ustedes? Cuando entró la serpiente al jardín, él tenía todo dominio sobre ella. El problema fue que por él entró la muerte. Pero la serpiente también vino al postrer Adán, al último Adán. Escúchenme eso, al último Adán en esa condición. Es que el tiempo ya no me da, pero les voy a dejar ese pensamiento. El postrer Adán, el último Adán en esa condición. ¿En cuál condición? En la de ese primer Adán. Él fue el último. Porque al morir en la cruz del Calvario, ese Adán murió por siempre y para siempre. Y ahora nosotros no vamos a caminar según el Adán terrenal, sino el Adán celestial.
sino según aquel que descendió del cielo a manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, el llamado de Dios es que tú puedas buscar el reino de Dios y su justicia, buscarlo permanentemente, buscar la manifestación del reino de Dios en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, con tus amigos, con tu familia. Señor, por tu gloria, por tu gracia, manifiesta el poder de tu Espíritu en medio de nosotros. Levántame, Señor, trae respuesta a través de mi vida a esta necesidad, Señor. Úngeme con tu Espíritu, Señor. Dame la gracia de ver el poder tuyo en mi vida y a través de mi vida, para que tu reino se manifieste, para que hayan respuestas redentivas de tu parte en esta necesidad, en esta situación. Eso es ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Hay necesidad. Toma esa necesidad y que sea humillada a los pies de la cruz, porque en Jesucristo hay respuesta. Todos los que vinieron a Él recibieron respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. Si necesitas una palabra de ciencia, la hay. Si necesitas un milagro de sanidad, la unción de Dios te capacita, te unge para que ese milagro sea desatado. Si necesitas finanzas para honrar al Señor, el Señor las tiene. Si necesitas poder para que una vida sea restaurada, el Señor lo tiene. El reino de Dios se ha acercado, amados. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no puedes seguir viviendo conforme a este reino, el reino de oscuridad y de tinieblas. Vas a creer en el reino de Dios, manifestando la gloria de Dios. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Dame un poquito más de sonido, por favor, que estoy sin voz ya. Que la paz de Dios gobierne tu vida, gobierne tu corazón, y tú puedas manifestar esa gloria en esta tierra. Señor, aquí está tu siervo, tu sierva. Hágase en mí según tu palabra. Que se cumpla en mí tu voluntad, Señor, para que tu gloria sea desatada en este lugar, para que la sanidad sea desatada en este lugar, para que la libertad sobre esa persona oprimida por demonios sea desatada en el nombre de Jesús. Tú debes buscar respuestas en Dios. No puedes venir con eso a otro rey. No, amado. Busca al Rey de Gloria y Él tiene las respuestas a cada necesidad que tú tienes que enfrentar. Un amigo viene con un problema, tú tienes respuesta en Dios. No está en ti, está en el Señor. Pero lo buscas a Él, y como eres un sacerdote, te acercas a Dios para traer respuestas, para traer la bendición de Dios. Todo problema lo tienes que traer a los pies de Cristo, y tiene que haber una solución redentiva. Hay respuesta redentiva de Dios. Hay respuesta redentiva de Dios a toda necesidad humana. Vamos, créelo de todo corazón. Si vas a aplaudir, hazlo con todas las fuerzas. Hay respuesta de Dios. Jesucristo, la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Jesucristo bendito, glorioso, el Rey de gloria, el Rey inmortal, el Rey sublime, el Rey poderoso, a quien sea gloria, honra, majestad, imperio, potestad, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Necesitas creerlo. Creerlo de todo corazón, que hay respuesta de Dios. Padre, danos la gracia de poder entender que en Jesucristo está toda la respuesta nuestra. Todo lo que necesitamos nosotros y las personas que nos rodean. En Jesucristo está esa respuesta, Padre. Y por eso danos la gracia de caminar en poder. Bendito Dios, en autoridad, en unción. Queremos buscar tu gloria, buscar tu rostro, Señor, y tener respuestas tuyas para toda necesidad humana, Señor, porque tú quieres manifestar tu gloria. Como dijiste, Jesús precioso, a esos mensajeros de Juan el Bautista: los ciegos ven,
los cojos sanan, a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Hay respuesta de Dios a cada necesidad. Yo soy la respuesta de Dios a cada necesidad. Como le dijiste a Moisés, si me preguntan quién eres, ¿qué les diré? Diles, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy mi enviado a vosotros. El yo soy es la respuesta de Dios a tu necesidad. Yo soy tu paz, yo soy tu sanidad, yo soy tu gozo, yo soy tu alegría, yo soy tu fortaleza, yo soy tu libertad. Yo soy, yo soy, yo soy por siempre. Yo soy por siempre y para siempre. El gran yo soy, la respuesta de Dios a la necesidad humana. El gran yo soy, la respuesta de Dios a tus problemas, a tus dificultades. Padre, yo agradezco, Señor, por tu gloriosa palabra. Qué bendita es tu palabra, Señor. Qué hermoso, Señor, es que nos abras el corazón para entender el destino que tenemos en esta tierra. Qué hermoso, Señor, haber sido llamados por ti en una generación tan necesitada, Señor. Danos la gracia de tener respuesta, de tener unción de tu Espíritu para bendecir todas las personas que nos rodean, para bendecir nuestros hogares, familias, amigos, vecinos, compañeros de universidad, de colegio, compañeros de trabajo, Señor. Oh Dios, para bendecir esta ciudad. Tiene respuesta, Señor. Oh Dios omnipotente, para todo lo que vive Manizales. Danos esa gracia, Señor, de poder permanecer en tu presencia, de poder permanecer delante de ti. Bendito Dios y Rey de los cielos. Agradécele a Dios. Si estás pasando un momento difícil, coloca ese momento en la presencia de Dios y deja que el poder de Dios traiga respuesta a esa situación. Deja que el poder de Dios responda. Pon ese problema, esa situación de tu casa, tu familia, tus finanzas, tu salud, tus hijos, tu esposo, tu esposa, la ciudad misma, la nación, delante de Dios. Padre de gloria, Padre eterno, hay respuestas que tienes gloriosas para cada uno de nosotros. Te damos gracias, omnipotente Dios. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, el glorioso Hijo de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, como un pueblo que quiere honrarte y exaltarte, nos ponemos como ofrendas delante de ti, Señor. Y te rogamos que nos aceptes, Señor amado, y que nos permitas vivir para la gloria y la honra de tu santo nombre. Por tu gracia, Padre.